Hola mis queridos alumnos, en esta clase vamos a ver porcentaje. Como bien habrás aprendido en otros niveles, el porcentaje podemos verlo como una parte del todo, es decir, podemos representarlo en una fracción. El 43%, ¿no es cierto?, significa 43 de un total de 100. Si llevamos a número decimal esta fracción, nos vamos a encontrar con este número decimal, 0,43. De ahí entonces que existe una equivalencia entre estas dos notaciones. Hablar de 43% es lo mismo que hablar de un 0,43. Si tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad superior al 100%, estamos hablando, por ejemplo, de 143%, vamos a tener 143 de un total de 100, ¿cierto? Es una fracción impropia, pero es una fracción. Por lo tanto, también podemos llevarla a número decimal. Por lo tanto, el 143% es equivalente a este número decimal, 1,43. O sea, el 100%, que es 1, más 43 centésimos. Bien. En general, entonces, diremos que el A%, ¿cierto?, va a ser igual a la fracción A sobre 100. 5%, fíjate bien, 0,05, ¿ya? 5% corresponde al decimal 0,05. A veces se confunde, ¿cierto? Y hacemos una mala equivalencia entre porcentajes como el 60% y el 6%, o 5% y 50%. Fíjate bien, estos son 60 de 100, equivale a este número decimal, que es 0,60, pero obviamos este 0, ¿cierto? 0,6. Y 6% sería 6 de un total de 100, que es bastante menos que 60 de 100. Por lo tanto, sería igual a 0,06. Así es que mucho cuidado, ¿no es cierto?, con el uso de los decimales. 60%, 0,6, 6%, 0,06. Bien. Cuando estuviste en otros niveles más, digamos, niveles inferiores, quizás aprendiste que eh, todos los problemas que aparecen acerca del porcentaje obedecen a uno de estos tres casos que yo he llamado acá. Caso 1, caso 2 y caso 3. Veamos qué dice el caso 1. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan cuánto es el 15% de 120. Hacíamos una tablita como esta, ¿cierto?, en que el 120 representaba al todo, ¿cierto?, de 120. Ese es el total, iría frente al 100%. Entonces, ¿cuánto es el 15% de 120? Obviamente que el 15, que es porcentaje, va en esta columna. 15%. Ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. El segundo caso era similar la tablita. ¿Te fijas? 100, el 100 también está acá en este tercer caso. ¿Qué porcentaje es 900 de 1500? O sea, aquí la incógnita es el porcentaje, ¿verdad? Queremos saber qué porcentaje es 900, acá, de un total de 1500. Ese iría frente al 100 porque es el total. Y la otra situación, problema, es cuando nos preguntan la cantidad total. Es decir, ¿de qué cantidad? Ahí está la X, ¿te fijas? 480 es el 12%. Entonces, el 480 va aquí en la cantidad y el 12% es la columna de los porcentajes. Entonces, van a variar solamente en la posición de nuestra incógnita. Vamos a ver cómo se resuelve cada uno de estos. En el primer caso tenemos ¿cuánto es el 15% de 120? Si te fijas,
con los datos de la tabla armamos una proporción. El porcentaje siempre va a corresponder a una proporción directa. Por lo tanto, el valor de x, ¿no es cierto?, va a ser la multiplicación de los medios, ¿no es cierto?, que son estos dos que están cruzados, dividido por el otro extremo de la proporción. Vale decir, x, el valor de la incógnita, va a hacer que tengamos que multiplicar los dos valores que están cruzados y lo dividimos por el número que está cruzado con la incógnita. De tal manera que al hacer esta multiplicación y esta división nos da 18. ¿Bien? O sea que el 15% de 120 son 18. En el otro caso, que sería este, ¿no es cierto?, formamos de igual manera la proporción. Y tendríamos, ¿no es cierto?, que trasladamos los datos de la tabla a la proporción, que sería esta. Entonces, exactamente lo mismo. Nuestra incógnita va a ser igual al producto de los dos valores que están cruzados dividido por el que está cruzado con la x. Y nos daría 60. O sea, 900 de 1500 corresponde al 60%. Y agregamos esto, ¿cierto? Porque es un valor en porcentaje. Y la otra situación era la última, ¿cierto? Donde queríamos saber la cantidad total. Vamos a desdoblar acá y aquí tenemos la cantidad total. Exactamente igual. Los datos de la tabla a una proporción, el valor de x, multiplicamos los dos valores que están cruzados, 100 y 480, y lo dividimos por el que está cruzado con la x, ¿verdad? Y al multiplicar y dividir, vemos que son 4000. O sea, 480 es el 12% de 4000. ¿Listo? Bien. Esa era entonces la manera en que resolvíamos estos problemas, ¿ya?, de este tipo de preguntas. Ahora vamos a ver lo siguiente. Existe otro método, un segundo método más sencillo. Este es más explicativo, pero el otro es el camino corto de hacer exactamente estas mismas operaciones. Y es a través de lo siguiente. Tenemos acá, ¿no es cierto?, la misma pregunta. Vamos a dejar esto aquí. ¿Cuánto es el 15% de 120? La otra pregunta del caso 2 era ¿qué porcentaje es 900 de 1500? Y la última era ¿de qué cantidad 480 es el 12%? Mira qué corto va a salir, ¿no es cierto?, desarrollar esto. Cuando tengamos que resolver, ¿no es cierto?, un problema de este tipo, fíjate que basta con una sola operación. Vamos a tomar el total de la cantidad, que son 120, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje convertido en decimal, o sea, 0,15. ¿Ya? Esa va a ser la operación que vamos a hacer. Tomamos la calculadora, ¿cierto? Y ponemos 120 multiplicado por 0,15. Y es igual a 18. La misma respuesta que habíamos obtenido por el otro método. Mira esta. ¿Qué porcentaje es 900 de 1500? Este va a salir con dos operaciones. La primera operación va a ser dividir 900 por 1500. Al hacer esa división, ¿cierto?, que podemos aquí simplificar los ceros y dividimos 9 por 15, o si quieres dividimos directamente 900 por 1500. Es exactamente lo mismo. Nos va a dar 0,6. Ya. Ahora, este valor que nos dio esa división lo vamos a multiplicar por 100 porque lo vamos a llevar a porcentaje. Y al multiplicar eso por 100, ¿no es cierto?, corremos la coma a dos lugares o lo hace la calculadora y nos va a dar 60. Pero 60%. Porque esa era, ¿no es cierto?, la respuesta que habíamos visto por el otro camino y es lo que nos da exactamente igual acá. ¿Qué porcentaje es 900 de 1500? El 60%.
¿Te fijas? Para la primera pregunta podemos resumir todo lo que hicimos recién con una sola operación. En este caso hay que hacerlo con dos operaciones. Y en este otro caso también vamos a llegar al resultado con una sola operación. Y la operación es dividir la cantidad por el porcentaje convertido en decimal. Entonces sería 480 dividido por 0,12 y eso nos va a dar 4.000, que era la cantidad total que habíamos calculado, ¿no es cierto?, por el método largo, por decirlo así, o explicativo. ¿Te fijas? Entonces, esto que teníamos recién acá, ¿cierto?, lo podemos resolver también de esta manera. Esos son los dos caminos, las dos formas. Este es bastante más breve para que podamos usarlo ahora. Nos permite ocupar la calculadora también, ¿cierto? Y poder calcular de esa manera los porcentajes. Veamos algunos ejemplos. Dependiendo entonces del problema, son la operación que vamos a ocupar. Mira esta, por la compra de 24.000 pesos me descontaron 35%. El 35% entonces me hicieron de descuento. ¿Cuánto me descontaron? Entonces nosotros queremos saber la, la cantidad en dinero que nos descontaron. O sea, en el fondo es calcular, ¿cierto?, el 35% de 24.000. ¿Con cuántas operaciones sale? Solamente con una, ¿no es cierto? Entonces, por eso he hecho un solo rectángulo. Vamos a poner aquí 24.000 pesos por 0,35. Siempre recuerda que el porcentaje para este procedimiento lo vamos a ocupar en decimal. Entonces serían 24.000 multiplicado por 0,35. Y esos son 8.400 pesos. O sea, me descontaron 8.400 pesos. ¿Te fijas? Es mucho más breve el procedimiento. Veamos este otro problema. Mira, hice dos rectángulos porque aquí se ocupan dos operaciones. El octavo A tiene una matrícula de 40 alumnos, o sea, son 40 alumnos en el curso. En la clase anterior se conectaron a la clase Zoom, estoy pensando en eso, 26 alumnos. ¿Qué porcentaje se conectó? Bien, entonces, lo primero es dividir la cantidad menor, ¿cierto?, que son los que se conectaron, por el total de alumnos. Entonces, vamos a ver. 26 dividido por 40 nos da 0,65. Ahora, como yo quiero ver el porcentaje, este 0,65 lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje que estoy buscando. O sea, la respuesta sería el 65% se conectó. Sencillo, ¿te fijas? Dos operaciones. Y para el tercer caso, una operación también. Por eso solamente hice un solo rectángulo. Por pagar atrasada la cuenta, me cursaron una multa de 3.480 pesos, que corresponde al 12%. ¿De cuánto era mi deuda? Entonces, quiero saber cuál era la cantidad total, o sea, cuál es el 100%. Por lo tanto, voy a tomar, ¿no es cierto?, la cantidad que me dan, 3.480, y como dice el tercer caso, lo voy a dividir por 0,12. Por lo tanto, lo hacemos con la calculadora, dividido por 0,12. O sea, mi deuda era de 29.000 pesos. Entonces,
Esa era la deuda. Entonces, con una sola operación podemos calcular inmediatamente el 100%, dividiendo la cantidad por el porcentaje hecho decimal. Es súper importante que en este método te acuerdes que los porcentajes debemos ocuparlo como números decimales. Bien, espero que te haya ayudado esta clase y que puedas aplicar este segundo método que es bastante más rápido. ¿Ya? Que en dos situaciones lo resolvemos con una operación y que en este caso, ¿no es cierto?, lo resolvemos con dos operaciones. Incluso puedes quedarte hasta acá, ¿cierto? Y solamente correr mentalmente la coma a dos lugares y tienes inmediatamente el porcentaje sin tener que hacer y escribir esta parte. Que te vaya muy bien en el desarrollo de tus guías, de tus trabajos y puedas entregar todo a tiempo. Nos vemos.